Paz a vosotros, mis amados hermanos de la Iglesia de Dios Séptimo Día en el Distrito 8. Les damos la bienvenida a este culto donde vamos a celebrar a nuestro Señor, vamos a cantar a su nombre en este sábado 13 de marzo. Y estamos contentos porque podemos alabar a Dios, podemos reconocerle a través de las letras de estas alabanzas y podemos saber quién es Él. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Amén.
amados hermanos, ahora les invito a que en sus casas puedan ustedes cerrar sus ojos y vamos a levantar una oración y le voy a pedir a mi hermana Arely que nos dirija en esta oración de presentación. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, que moras y reinas en el cielo, Señor. En esta tarde, Señor, te agradecemos, Padre, porque podemos alabar tu santo nombre. Porque, Señor, tú eres digno de recibir todas las alabanzas de parte de nosotros, Señor, pues tú eres bueno y misericordioso. Te agradecemos por estos momentos, Señor, de alabanza, Señor. Recíbelas, Padre, y permite que todos de nuestros hogares, el lugar donde nos encontremos, Señor, podemos alabar, porque tú eres grande y misericordioso. Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, porque nos das el agrado, Señor, de recibir estas alabanzas. Señor, permítenos estar en tu santo nombre, Señor, y que todos estemos juntos, Señor, alabando tu santo nombre por todas las bendiciones dadas durante estos días, mi Señor. Agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Mis carnes devoran.
Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy vamos a cantar de eso, de que Dios nos puede salvar.
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a alabar y vamos a cantar sobre el amor de Cristo. Profundo es el amor de Cristo, más que
Llegó el momento, mi amada iglesia, de escuchar la palabra del Señor. Vamos a ponernos en manos de Dios para poder entender y aplicar esta palabra que hoy vamos a recibir. Oremos junto con nuestro hermano Mario. Paz a vosotros, hermanos. Desde aquí les enviamos un afectuoso saludo en el amor de Cristo, hermanos. Paz a vosotros. Ahora les invito, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, para que Él en esta tarde hermosa, hermanos, fluya la palabra de Dios a través de nuestro hermano Jonás Guzmán, hermanos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Los invito allá en sus hogares que cierren sus ojitos, hermanos, y vamos a orar a nuestro Padre. Bendito Dios, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, porque te hemos cantado, te hemos alabado, Señor. Y en esta tarde, Señor, también tu pueblo, Señor, tiene necesidad de tu palabra. Te pedimos, nuestro buen Dios, nos complazcas, Padre, dándonos tu palabra para nuestra vida. Que nos permita, Señor, hallar en tu palabra paz, tranquilidad, fe y confianza en tu palabra y en ti, Señor. Y que tu iglesia, Señor, se mantenga en esa fe y en esa esperanza, Señor, porque tú estás con nosotros y nunca nos dejarás, Padre. En esa fe y en esa confianza esperamos en ti, Señor, y en esta tarde esperamos con mucho amor y mucho agrado tu palabra, porque sabemos que tú has de hablar a través de nuestro hermano Jonás Guzmán, bendito Dios, y no hablará él, sino que tú hablarás a través de él por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta tarde por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú nos has de dar, Señor, a través de tu palabra. Bendice a toda tu iglesia, bendice a toda tu iglesia en toda la República Mexicana y en todo el mundo, Señor. Y también, Señor, bendice a los pastores, bendice a los obreros y bendice a todos, Señor, los que componemos tu iglesia, bendito Dios. Gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia en el Distrito 8, paz a vosotros. Me da gusto saludarlos en esta hermosa tarde de día sábado, día de gran bendición, porque es el día de reposo reservado por el Señor para todos nosotros. Allí desde sus hogares, hermanos, les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. Deseamos que el Señor nos tenga con bien y con salud. En esta tarde quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión, un sermón que espero sea de bendición para todos en el distrito, para todos nosotros. Quiero llevarles a leer, por favor, la carta a los Filipenses, capítulo 4. Ahí vamos a concentrar nuestra reflexión en esta tarde. Filipenses, capítulo 4, por favor. Una vez más, Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer los versos 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes.
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Padre, Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin duda, hermanos, todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido algunas expresiones de desesperación, expresiones que precisamente expresan momentos de angustia, momentos de necesidad, momentos de desesperación. Ya no puedo más. Esto que estoy viviendo me ha rebasado. Esto que estoy atravesando, ya no puedo más con ello. ¿Ha dicho usted alguna vez alguna de estas expresiones? Sin duda que sí. Yo he dicho algunas de ellas en momentos difíciles, momentos de desesperación. Y esto, hermanos, sucede porque como seres humanos vivimos algo que se llama situaciones límite. ¿Pero qué es una situación límite? Una situación límite, hermanos, es aquella que nosotros no podemos cambiar. Son aquellas situaciones difíciles que no está en nuestras manos poder cambiar, poder hacer algo para que las cosas sean diferentes. Y sin duda ustedes y yo hemos atravesado por alguna situación límite. Es decir, por ejemplo, la muerte de un ser querido. No se puede hacer nada ante la muerte de un ser querido. Falleció y ante eso no se puede hacer nada. Otra situación límite es la noticia de una enfermedad terminal, en donde usted va al médico y el doctor se levanta y le dice que usted tiene una enfermedad terminal o algún ser querido alrededor de nosotros. Esa es una situación límite. Otra situación límite es quizás una deuda impagable, una deuda que no se puede pagar porque ya ha aumentado bastante, escapó de nuestro control, ya no está en nuestras manos el poder pagar esa deuda. También la enfermedad crónica, la noticia del médico: señor, señora, usted tiene una enfermedad crónica, como la diabetes, por ejemplo. Una enfermedad que aunque hay medicamentos para tratarla, medicamentos para controlarla, pero no hay medicamentos para curar una enfermedad crónica. El cáncer, por ejemplo, y muchas otras enfermedades como el virus, el coronavirus, que hoy está rondando alrededor de nosotros con mucha fuerza. No podemos hacer nada frente a esas situaciones límite. También los problemas fuertes en el matrimonio o el divorcio. Muchas veces no depende de nosotros el poder resolver esos problemas y es una carga muy pesada, es algo que nosotros vivimos también en ocasiones y que nos ponen al límite, hermanos, en nuestras fuerzas, en nuestras energías. La dificultad en la educación de los hijos, problemas con los mismos hijos, problemas de ellos que a nosotros también nos afectan como padres. Es decir, hermanos, nos enfrentamos a diversas situaciones límite que no podemos resolver nosotros muy fácilmente o que más bien no tienen solución, por lo menos no tan pronto. Todo esto, hermanos, causa en nosotros muchas situaciones en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Se afecta nuestro cuerpo, se afectan las emociones, se afecta nuestro espíritu también. Algunas consecuencias de atravesar por una situación límite puede llevar a la desesperación. Generalmente así sucede. Nos sentimos impotentes ante estas situaciones que no tienen respuesta. Y bueno, hacen que valoremos nuestra vida. Pero también analizamos muchas veces nuestra conducta en medio de la crisis. ¿Por qué estaré atravesando yo esto?
¿Por qué a mí me ocurren estas cosas? ¿Por qué Dios no interviene en hacer algo para que esto cambie? Y la realidad, hermanos, es que muchas veces las cosas no cambian de esa manera, sino a veces se acentúan más, continúan con más fuerza y nos golpean realmente muy fuerte y cuestionan a veces nuestra fe. El problema también, hermanos, es que desencadena otras situaciones que afectan nuestra salud integral. A veces ya no queremos comer, queremos pasar el tiempo dormidos, queremos estar solitarios, nos duele la cabeza tal vez, no queremos saber de la iglesia en otras ocasiones. Es decir, nos va afectando en el cuerpo, nos va afectando en nuestras emociones, andamos irritados tal vez, andamos solos, pensativos, sin querer dialogar con nadie. Y en fin, hermanos, va haciendo un desgaste completo en nuestra vida. Pero yo les quiero decir, hermanos, que en medio de una situación límite, Pablo escribe la carta a los filipenses. Esta carta tan hermosa, una carta llena de esperanza, llena de gratitud, llena de fe, de alegría, de gozo, hermanos. Pablo la escribe precisamente en medio de una situación límite para él. Siendo inocente, el apóstol Pablo se encuentra preso por predicar a Cristo. Desde ahí escribe la carta a los filipenses. No la escribe desde la comodidad de un escritorio, no la escribe desde la comodidad de tener una vida resuelta, una vida holgada, una vida donde hay prosperidad, sino Pablo, hermanos, precisamente en una situación límite es que escribe la carta a los filipenses. Pablo está privado de la libertad. Está encarcelado en una cárcel de Roma, en donde muchas veces nosotros nos hacemos la comparación con nuestros tiempos tal vez, en donde alguien quizás tenga un poco de dinero, puede comprar comodidades, un televisor, una mejor cama, un mejor lugar para dormir, cobijas, un par de zapatos, comunicación por celular, etcétera. Pero en las cárceles de Roma las situaciones eran totalmente distintas, sobre todo por los motivos por los cuales Pablo fue encarcelado. Los militares, hermanos, que cuidaban y resguardaban a los presos, así como Pablo, no tenían ellos miramiento, hermanos, para poder asesinar a cualquier preso por cualquier detalle, hermanos, que se les antojara a ellos poderlos matar. No tenían ellos reparo para hacerlo. No había posibilidades de comprar mayores comodidades como lo es hoy en día. Habían cárceles que estaban por debajo de la ciudad, en algunas cuevas, donde había los drenajes pasaban por ahí cerca, los drenajes de Roma, de la ciudad de Roma pasaban por ahí cerca y el olor fetídico, hermanos, estaba ahí al brote de la situación. Las ratas que quizás andaban de un lado para otro, no tenían camas cómodas, cobijas, hermanos, se las quitaban a ellos, se las robaban para ellos venderlas, los militares, los que cuidaban a los presos, para vendérselas a otros que quizás podían estar en una situación mejor y poder pagar para ello. No habían tienditas para poder comprarse algo de pan, algo de alimentos, mejor de los que les daban en Roma, porque si algo tenía los romanos era que eran muy despiadados con aquellos que según ellos habían violentado alguna ley, alguna norma del Imperio Romano. Es decir, hermanos, Pablo no estaba en las mejores condiciones. Pablo estaba en una situación de miseria, de necesidad, en una situación complicada, en una situación límite que él no podía resolver porque no dependía de él. Desde ahí, hermanos, Pablo escribe esta carta a los filipenses.
Pero también, hermanos, es importante mencionar que después de una vida misionera, solamente una iglesia se acordó de él. La iglesia de Filipos. Una iglesia, hermanos, que no estaba tan cerca de donde estaba encarcelado Pablo. No fue una iglesia de Gálatas, una iglesia de los Efesios, una iglesia de Corinto, sino la iglesia, hermanos, de Filipenses, que estaba en otro continente. Fue la que se le movió el corazón del apóstol para poder atender la necesidad de él. Y cuando ellos se enteran, cuando los filipenses se enteran, de repente hay un hombre que levanta la mano y dice: yo voy a entregar esta ofrenda. El primer problema, hermanos, que se enfrentaban los filipenses era quién llevaba la ofrenda. El apóstol Pablo menciona acá que a ellos tenían la voluntad, pero les faltaba la oportunidad para atender al apóstol. Y aquí, hermanos, vemos que la situación no era tan fácil para los filipenses. ¿Quién iba a llevar la ofrenda? ¿Quién se iba a arriesgar? Porque si de algo estaban acusando al apóstol Pablo y por lo que estaba preso, era por predicar el evangelio. Y entonces, ¿cómo iba a llegar alguien a decir que también él compartía la misma fe y le llevaba la ofrenda al apóstol? Pues seguramente se arriesgaba a que lo encarcelaran también. Ese era el primer problema. ¿Quién llevaría la ofrenda? Y sin duda, hermanos, la ofrenda no era una ofrenda económica. ¿Qué iba a hacer el apóstol Pablo con dinero en la cárcel? No podía comprar nada porque ahí no habían tiendas. Sin duda, hermanos, le llevaron un par de sandalias, algunas cobijas, quizás ropa nueva, algo de pan para que pudiera comer él, no mucho porque se echaba a perder. Es decir, la ofrenda, hermanos, que le llevaron al apóstol Pablo no era una ofrenda abundante. Era lo necesario para que él pudiera estar un poco más cómodo y poder alimentarse un poco mejor de lo que podían darle allí en la cárcel en Roma. Por eso el apóstol Pablo escribe estas palabras tan hermosas: grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, dice el apóstol. Tenían las ganas de hacerlo, tenían la mejor disposición, pero les faltaba la oportunidad. Y fíjense las palabras del apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez. Pablo tenía escasez ahí en la cárcel, pero él se sentía, hermanos, lleno, completo. Se sentía él, hermanos, que tenía abundancia. Y Pablo dice: pues he aprendido a estar contento en cualquier situación que esté atravesando en mi vida. Tenían ellos la buena disposición de atenderlo. Y Pablo sabía que los filipenses lo amaban o lo aman, pero no les pide nada. Utiliza más bien esta oportunidad para darles una enseñanza y dándoles las gracias. El hombre que está preso siente que tiene que dar respuesta a la ofrenda. Es decir, aquel apóstol que está en una situación límite, en una situación difícil, que le llevan una ofrenda a él. Pablo, hermanos, siente que tiene que dar una respuesta ante este gesto de amor, de generosidad de la iglesia de Filipos. Y Pablo, hermanos, da una enseñanza maravillosa en esta carta, que vamos a ver el mensaje del apóstol Pablo. Es una enseñanza, hermanos, de cómo enfrentar los problemas. En el versículo 11 Pablo lo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. En esta afirmación, el apóstol está diciendo que puede enfrentar cualquier problema en el nombre del Señor. Hasta esta situación es límite que está atravesando él. Y lo puede hacer, hermanos, porque ha adquirido madurez espiritual en Dios. Porque esto, hermanos, estaba también anclado en su experiencia de vida. Ahora el apóstol Pablo es viejo, pobre, enfermo y además encarcelado. Mientras que anteriormente, hermanos, Pablo era un hombre joven, arrogante, lleno de odio, con poder, con estatus social. Pablo era Saulo de Tarso, metía a la gente presa, era poderoso, se codeaba con las autoridades judías, tenía poder económico, poder político, poder social, pero ahora, hermanos, es un preso que pasa días sin comer. Es decir, Pablo, hermanos, tuvo abundancia, Pablo tuvo poder, Pablo, hermanos, tuvo autoridad, pero ahora, hermanos, se encuentra viejo, enfermo, preso y con hambre. Es decir, hermanos, Pablo lo ha perdido todo en nombre de Cristo. Absolutamente todo lo ha perdido Pablo en nombre de Cristo. Pablo está en una situación límite que él no puede remediar, que él no puede hacer nada para estar mejor. Pero a pesar de que el apóstol Pablo lo ha perdido todo, el apóstol, hermanos, tiene gozo. Es un pastor amoroso. Sabe ser pobre y sabe ser rico. Sabe tener abundancia y sabe tener necesidad. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo la vida la ve de una manera diferente. La vida la ve de otra manera. Y algo muy importante, hermanos, es que Pablo no se desespera ante esta situación límite. Cuando viene el problema o la situación límite, Pablo le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una frase vacía. No es una frase, hermanos, dicha al aire de manera repentina, de manera sin pensar. No es una frase vacía, no es una frase que Pablo la sacó de un libro de superación personal. Tampoco, hermanos, es una palabra sarcástica, sino es una afirmación de fe. Una afirmación que nace en el corazón de un hombre que sabe lo que es el dolor. De un hombre que sabe lo que es la pobreza. De un hombre que sabe lo que es tener hambre, lo que es estar preso, que sabe lo que es el sufrimiento y sabe lo que es perderlo todo, pero que aún así, hermanos, persevera en la fe de Jesucristo. Ante las amenazas de la vida, Pablo supo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lo metieron preso, cuando lo abandonaron sus hermanos, aquellos que les había ido a predicar el evangelio, y que cuando él se vio en la necesidad, hermanos, nadie fue a apoyarlo, nadie fue a ayudarlo, a excepción de la iglesia de Filipos, que vivía, hermanos, que estaban en otro continente. Pero que aún así, hermanos, cuando se enteraron, se volcaron en amor para atender al apóstol Pablo. Pablo, hermanos, supo tener fe en medio de su crisis. Cuando lo abandonaron sus hermanos, cuando le dijeron los mismos soldados romanos que negara a Cristo. ¿Cómo iba a ser posible que el apóstol Pablo estuviera en esa condición, siendo abandonado por sus hermanos, y estando enfermo, estando encarcelado, privado de la libertad? Bastaba solamente con negar a Cristo y todo, hermano, se solucionaba.
Pero en ese momento, hermanos, Pablo supo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una expresión de triunfalismo, no es una expresión, hermanos, de algún hombre como los que hay muchos en la sociedad, un bravucón que se cree mejor que otros y que puede hacerlo todo, aunque en realidad no lo puede hacer. No es una frase, hermanos, tampoco, hermanos, una expresión de triunfalismo, una frase arrebatada, sino es un arma espiritual para hacerle frente a las situaciones límite. Eso es lo que tiene el apóstol Pablo. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras angustias, nuestras necesidades? ¿Cuáles son nuestras situaciones límite? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué puedo, hermanos? Puedo porque tengo a alguien quien me ayuda. Tengo a alguien que está ahí conmigo, hermanos, para tenderme su mano, para acompañarme. Tengo a alguien ahí, hermanos, para darme ánimo, para fortalecerme en la fe, para fortalecerme en mi espíritu. Por eso puedo. Puedo porque la fortaleza, hermanos, es de Cristo. Por eso puedo, hermanos. No es algo que nazca de mí. No es algo, hermanos, que nazca de mi fe, sino, hermanos, es algo que tiene Dios para dármelo a mí. Por eso puedo, porque tengo a alguien que me ayuda y porque la fortaleza, hermanos, viene de Cristo. También puedo, hermanos, porque son recursos que Dios tiene conforme a las riquezas en gloria en Cristo. No es algo que nosotros saquemos de nosotros mismos. Es conforme a las riquezas de Dios en los cielos. Conforme a eso, hermanos, es que Dios nos lo da a nosotros para poder hacerle frente a cualquier situación, límite por el cual nosotros estemos atravesando. Y puedo también porque Dios me acompaña con su Espíritu. Por eso puedo, hermanos. Por eso podemos nosotros. Por eso es que nosotros podemos hacerle frente a cualquier situación, ahí donde mucha gente se quiebra, ahí donde mucha gente, hermanos, corre desesperada, ahí donde mucha gente, hermanos, actúa de muchas formas equivocadas. Ahí el cristiano, ahí nosotros, hermanos, podemos decirle de frente a las situaciones límite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la gloria sea para el Señor por ello, hermanos. Pero también, hermanos, hay otras enseñanzas del apóstol Pablo para nosotros en este mismo pasaje. Sin embargo, dice, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación, verso 14. Verso 15. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Pablo, hermanos, está agradeciéndole a la iglesia. Está agradeciendo ese gesto amoroso de la iglesia para con él. Una iglesia distante en el tiempo, en el espacio, pero una iglesia llena de amor para con el apóstol. Y Pablo agradece la ofrenda que han recibido. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Fíjense lo que Pablo está diciendo, hermanos. Pablo está diciendo que tiene abundancia. La ofrenda que le llevaron, aquellos panes, aquellas par de sandalias quizás gastados, aquella ropa que le llevaron, quizás aquellas cobijas, que la iglesia, hermanos, para ellos quizás fue poco para el apóstol, pero el apóstol Pablo está diciendo, todo lo he recibido y tengo abundancia.
Así describe el apóstol Pablo, hermanos, la ofrenda que le llevaron los hermanos de Filipos. Una iglesia, una ofrenda sin duda generosa, una ofrenda sin duda llena de amor, y así la recibe el apóstol Pablo. Y la enseñanza que viene en el versículo 19 dice así: así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, podemos enfrentar las situaciones difíciles, las situaciones límite donde otros fracasan, porque Dios suple conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que nosotros podemos hacerle frente a las diversas situaciones que podemos atravesar. Sabremos bien que tendremos los recursos espirituales para suplir todo lo que nos falte, porque tendremos las riquezas de Dios. Por eso, hermanos, es que el creyente puede hacerle frente a cualquier situación que se le presente por delante. Y vaya, hermanos, si no son diversas las situaciones que muchas veces tenemos que enfrentar día con día. Hay situaciones, hermanos, donde la vida nos aprieta. Y a veces, hermanos, aprieta muy fuerte. Hay días de desesperación. Días, hermanos, en los que vemos el dinero y no alcanza para terminar a veces la semana o la quincena. Vivimos momentos difíciles donde la vida nos aprieta, hermanos, a veces con fuerza y con dureza. Cuando usted va al médico, hermanos, y a veces no hay lágrimas, porque la situación está cada vez más difícil, más fuerte la enfermedad. Los momentos de tensión, los de desgaste, los momentos de la economía por la enfermedad, hermanos, por la falta de trabajo, porque ya no hay más que hacer en el matrimonio tal vez o con los hijos. Nuestra vida se desgasta. Sentimos, hermanos, que la vida nos aprieta con dureza, con desesperación tomamos las diferentes cosas. Y a veces queremos correr, hermanos. A veces nos preguntamos incluso, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para auxiliarnos, para extender su mano y levantarnos de esa situación difícil? Es en ese momento, hermanos, ese es el momento para decir, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizá la situación no cambiará. Quizá la enfermedad, hermanos, seguirá avanzando. Quizá, hermanos, el problema seguirá estando presente. Pero lo enfrentaremos, hermanos, de una manera muy diferente. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con la autoridad de Dios, hermanos, debemos decirle al problema, a la necesidad, a la situación límite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que las diversas situaciones que atravesemos, hermanos, o que posiblemente atravesaremos, nos permitan ver de frente a esas situaciones, para que desde las riquezas de Dios, desde la confianza en Dios, desde esto, hermanos, que vemos en el apóstol Pablo y que nos deja para nosotros también hoy, podamos decirle a cualquier necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No como una frase al vacío, sino como una frase, hermanos, nacida desde la experiencia,
nacida desde el corazón, nacida, hermanos, desde lo que Dios es para nosotros. Y que cualquier situación, hermanos, por muy difícil que sea, siempre, hermanos, podamos atravesarla tomados de la mano de Dios, fortalecidos por Él, llenos de confianza, de seguridad, de que el Señor, hermanos, estará con nosotros hasta llegar al final. Que Dios sea bendecido, hermanos, en nuestra vida, por lo que Él ha de hacer con nosotros. Que seamos una iglesia, hermanos, que sepa en todo momento, hermanos, atravesar los momentos difíciles, las situaciones límite, con esta expresión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios, hermanos, nos bendiga a todos. Que Dios bendiga a este distrito. Que ahí en sus hogares, hermanos, el Señor derrame bendición. Que Dios lleve fortaleza. Que Dios mande de sus riquezas en gloria en Cristo para cada uno de ustedes. Que el Señor, hermanos, nos bendiga a todos. Paz a vosotros. Ha sido muy grata la predicación que hemos escuchado en este momento. Y ahora vamos a dar lugar a otra muestra de alabanza, otra muestra de adoración, que es a través de esta entrega con alegría de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Cada congregación ya tiene ubicado a su tesorero o a su tesorera. Se le invita a mi hermano que en la semana usted pueda entregarle su diezmo y su ofrenda a cada uno de los tesoreros. Vamos a orar por esta acción de gracias y de adoración. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, con estas ofrendas, Señor, estamos siendo obedientes a ti, Padre, y queremos que esta obediencia, Señor, sea agradable a tu presencia, que sea una muestra de nuestro amor hacia ti y de nuestra fe en que tú vas a proveer de alimento, de sustento a nuestras casas, Padre. También, Señor, ponemos en tus manos a aquellas personas que están necesitadas de este alimento, de esta ropa, de este calzado, Señor, y te pedimos que nos uses a nosotros, a tu iglesia, para extender esa mano de misericordia y de amor a aquellos que están clamando por alimento, clamando por alguna ayuda para sus hogares, Señor. Usa a tu pueblo también, bendito Padre, y que cuando nosotros otorguemos estas ofrendas a mis hermanos tesoreros, lo hagamos con la fe que tú vas a traer provisión a nuestros hogares y como agradecimiento de que nunca nos has dejado ni desamparado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ponle como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor, duros como el Seol, los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Amén. Consume con tu fuego, es nuestro deseo, llama del amor, bautizanos, consume con tu fuego, es nuestro deseo.
bautizanos. Consume con tu fuego, es nuestro deseo. Llama del amor, bautizanos, bautizanos. Quiero amarte más y más, quiero amarte más y más, quiero amarte más y más, quiero amarte más y más. Consume con tu fuego, es nuestro deseo. Llama del amor, bautizanos, bautizanos. Quiero amarte más y más, quiero amarte más y más, quiero amarte más y más, quiero amarte más y más. Enséñanos cuán grande y profundo es tu amor. 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 Consume con tu fuego, es nuestro deseo. Llama del amor, bautizanos, bautizanos. Quiero amarte más y más, quiero amarte más y más, quiero amarte más y más, quiero amarte más y más. Enséñanos cuán grande y profundo es tu amor. 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 Quiero amarte más y más, 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 amarte más y más, quiero amarte más y más. Amén. Vamos a orar. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Bien, amados hermanos del Distrito 8, hemos escuchado la palabra del Señor. Gracias a Él, gracias a nuestro hermano ministro Jonás Guzmán. También, hermanos, hemos alabado a nuestro Dios. Gracias al ministerio de la iglesia en Galeana, allá en Cuautla, Morelos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ir concluyendo nuestro culto. No sin antes, hermanos, recordarles que el día 26 de marzo tendremos la celebración de la Cena del Señor. Preparemos nuestro corazón para ese momento, sigamos la transmisión que se va a llevar a cabo a nivel nacional. Y también, hermanos, les pido que previo a al día 26 tendremos una semana de consagración del 20 al 25 de marzo, para lo cual se estará llevando a cabo transmisiones nacionales en las noches para preparar nuestro corazón para ese momento tan especial. Además, en el distrito vamos a tener una jornada de oración y ayuno toda esta semana, con el objetivo, hermanos, de que preparemos ese momento, nuestra vida, nuestro corazón,
para la celebración, para la conmemoración anual de la Cena del Señor, del sacrificio, de la muerte de Jesucristo, de la salvación de nuestra vida, del perdón de nuestros pecados. Sí, que estemos reflexionando en ello, y aunque este es el momento que enmarca la celebración de la Cena del Señor, recordemos que cada día y cada momento de nuestra vida debe estar presente en nosotros ese sacrificio, esa gracia, esa misericordia y la salvación de Dios obrado a través de su Hijo muy amado Cristo Jesús. Sobre ello, la palabra del Señor dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amados hermanos, esto se hizo realidad en Cristo Jesús. Se hace realidad. Es una realidad en nosotros, el perdón de nuestros pecados. Gracias a Él, gracias a Dios, gracias a Jesús. Sigamos preparando nuestra vida, sigamos preparando el espacio en casa para la conmemoración de la Cena del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a concluir este culto a nuestro Dios. Deseo, hermanos, que todos se sigan cuidando. Seguimos en tiempo de pandemia. Tengamos prudencia en nuestros actos, tengamos prudencia en todo lo que hacemos. Nos cuidemos a nosotros y cuidemos a nuestro prójimo. Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la bendición de este día de reposo, por la palabra que ha sido expuesta, por las alabanzas, Señor, que han salido de nuestro corazón con toda humildad, con todo reconocimiento a ti. Y gracias porque tus oídos siempre están atentos a la alabanza de tu pueblo y a nuestra oración. Bendice, Padre, a todos mis hermanos, a todos tus hijos de este Distrito 8, de todo este estado. Que todos seamos llenos, Señor, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, pero que eso también, Padre, genere en nosotros una conciencia de tu presencia, y que ello haga, Señor, que constantemente estemos reflexionando en tu gran amor, en tu obra, en tu cuidado, en tu misericordia. Y por consiguiente, Padre, actuemos así, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, que te reconoce, con un corazón que te obedece. Permite, Padre, que los que están enfermos se recuperen pronto. Permite que quien tiene alguna dolencia, algún problema, Señor, que sean llenos de sabiduría, que sean llenos, Señor, de templanza, también de dominio propio para hacer lo correcto, para tomar las decisiones correctas. Que tu misericordia y tu bondad nos acompañen siempre. Bendice, Señor, nuestra vida. Estamos muy pronto a celebrar nuevamente, a conmemorar el sacrificio de Jesucristo, la manifestación plena de tu amor. Permite que todos podamos llegar a ese momento tan especial. Gracias, Señor, porque hoy nos permites a través de estos medios poder vincularnos, poder llevar una palabra de bendición a tus hijos y a tu pueblo. Que esta semana que comienza, Señor, que podamos vivir dignamente del Evangelio que hemos recibido, que nuestra vida siempre sea de bendición para los demás, una vida que te honre y que te glorifique. Gracias por todas tus bendiciones. Ponemos nuestras vidas en tus manos, suplicándote que la palabra que hemos hoy recibido se manifieste en nuestra vida. Te agradecemos todo, Señor, y te pedimos todas las cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Paz a vosotros.